Hola a todos, soy Patricia de Kinda Cute Cards. Hoy os traigo un tutorial sobre cómo he hecho el fondo de esta tarjeta. Es muy sencillo, pero hay que tener un poco de cuidado al hacer las cosas. Para empezar, imprimí la imagen en una cartulina blanca en la que se puede colorear con rotuladores de alcohol. Para hacer el fondo de la tarjeta, lo primero que hay que hacer es tapar el oso con algún papel. Yo en este caso utilizo unas etiquetas que son de poner y quitar. Yo creo que son etiquetas de oficina. Lo único que tenéis que tener en cuenta si utilizáis etiquetas en este caso es que se puedan quitar y que no estropeen el papel que está debajo. Bueno, pues lo que hago es calcar la imagen en la etiqueta. También podéis imprimir la imagen en vuestra etiqueta o en el papel que vayáis a utilizar para tapar el oso. Yo, como no sé si las etiquetas funcionan en la impresora que tengo, lo que hago es calcar la imagen en la etiqueta y luego recortar con cuidado la silueta. Una vez que tenéis la silueta cortada, hay que tener en cuenta los espacios vacíos que hay en el medio de las imágenes. Yo lo corto con una cuchilla, hay que tener la cuchilla bien afilada y que no se desgarre el papel. Si no utilizáis etiquetas, podéis utilizar unos papeles que hay que son como posits, o podéis utilizar un poco de cinta, pero que no sea de doble cara. La cinta de doble cara suele estropear el papel una vez que se despega. Y en cambio la cinta que se utiliza para escribir encima, que es un poco blanca y opaca, esa sí que suele mantener bastante bien el papel una vez que se despega. Una vez que tenéis toda la silueta y las partes interiores recortadas, con cuidado se pega encima de la imagen. Una vez que tenemos todo preparado, ya podemos empezar a pintar el fondo. De esta manera, como tenemos nuestra imagen tapada, todo el fondo quedará pintado y la imagen quedará blanca, perfecta para empezar a colorear con nuestros rotuladores. Para hacer el fondo de la tarjeta he utilizado distintos colores de tintas de efecto avejentado. Si os acordáis de otro vídeo que he puesto, utilizo también estas tintas y esta misma herramienta. Simplemente hay que tener cuidado de cambiar la esponja para no mezclar los colores. Poco a poco voy agregando distintos colores, según me va apareciendo, por distintos sitios. A mí me gusta mezclar colores que no tienen mucho que ver, como puede ser el azul y el naranja, pues para dar distintos efectos. Hay que acordarse de pasar el color por encima de la imagen para que las zonas que hemos recortado por el medio también queden teñidas, que no se nos olvide que esas zonas corresponden al fondo y también tienen que tener color. Como veis, los colores se van mezclando y queda un fondo bastante bonito. Si hubiera hecho simplemente el fondo y no hubiera impreso el dibujo directamente a la cartulina, pues probablemente lo hubiera hecho en papel de acuarela. Estas tintas reaccionan muy bien con el agua y dan efectos muy bonitos. Una vez que tenemos el fondo pintado, con cuidado levantamos la pegatina y, como podéis ver, el oso está sin pintar. Es fácil cometer algún fallo y que no quede exactamente bien pegada y quede alrededor algún trozo blanco sin pintar que correspondería al fondo. A veces se puede arreglar y otras veces pues no. Si lo hubiera impreso en la etiqueta, pues probablemente al recortarlo hubiera sido mucho más preciso, pero al calcarlo siempre cometes pequeños fallos y bueno, pues tampoco son grandes cosas. Bueno, pues espero que os haya gustado cómo he hecho el fondo de esta tarjeta. La imagen la podéis encontrar gratis en mi blog y podéis ver otro vídeo de cómo he coloreado esta imagen en mi canal. Muchas gracias por ver el vídeo y hasta otro tutorial.